como tal, tanto los hechos como sus efectos deben considerarse parte indisoluble de la pluriofensividad de esta violación que se extiende al día de hoy. Voy a pasar la palabra a la relatora Catalina Botero. Muchas gracias, doctora Serrano. Tiene la palabra la doctora Catalina Botero. Adelante. Muchas gracias, presidente. La última vez que Narciso González fue visto en instalaciones del Estado. 4 testimonios directos y 2 testimonios indirectos que son concurrentes, son consecuentes, no tienen interés, demuestran este hecho. Esto, sumado a la persistencia de enclaves autoritarios que habían sido construidos durante 50 años y a la existencia de un clima de tensión agudo que han puesto de presente todas las partes, muestra que es un caso de enorme relevancia para República Dominicana y por lo tanto para esta Corte. Pero la relatoría encuentra que hay por lo menos 3 razones adicionales por las cuales este caso tiene una importancia estratégica hoy para la región. En primer lugar, al igual que en el caso de Narciso González, la censura hoy más grave contra la prensa, contra los comunicadores, es la violencia. Las cifras de violencia contra los y las comunicadoras hoy en la región son alarmantes. Y la respuesta de los estados sigue siendo igual de insatisfactoria como la que la Corte ha podido ver en el presente proceso. ¿Por qué la violencia es alarmante contra los y las comunicadoras? ¿Y por qué es importante que la Corte ponga de presente que un crimen cometido para silenciar a un comunicador o a una comunicadora no solo es una violación de su derecho a la vida o a la integridad, sino a la libertad de expresión, y que los estados deben tomar medidas especiales de protección, prevención y procuración de justicia? Porque si ustedes revisan, si revisamos la historia de los últimos 10 años, los grandes escándalos por fraudes electorales, por corrupción política, por infiltración del narcotráfico en la policía o en la política, han sido destapados por la prensa. Y el costo también está en esa historia de la prensa en los últimos 10 años. Solo el año pasado, en algunos países de la región, tenemos más periodistas asesinados, secuestrados o desaparecidos que en países como Irak o como Irán. ¿Cuál ha sido la respuesta de los estados a ese alarmante aumento de la violencia contra la prensa, contra los y las comunicadoras? Comunicadoras que no necesariamente trabajan en la gran prensa. Aquí hago un paréntesis, es cierto, Narciso no trabajaba en los grandes medios de comunicación porque había sido despedido por presiones del gobierno de Balaguer, y no lo dice la relatoría especial, lo dice un expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa que envió su testimonio a este proceso. Entonces, claro, escribía en pequeñas revistas, que es donde normalmente en la frontera, en las regiones, se están denunciando estos temas hoy de corrupción. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es importante entonces en este proceso? Que la Corte le envíe un mensaje claro a los estados de que las violaciones a los derechos humanos cometidas para silenciar a las personas porque están haciendo ese tipo de denuncias son violaciones de la libertad de expresión, que la libertad de expresión es un elemento fundamental para proteger nuestras democracias todavía endebles y con enormes amenazas, que los estados tienen obligaciones especiales de prevención, de protección y sobre todo de procuración de justicia cuando se trata de grupos de riesgo, y en este caso las y los comunicadores son grupos de riesgo. Que haga la Corte lo mismo que ha hecho en casos de sindicalistas o defensores de derechos humanos, que le mande ese mensaje a los estados, porque los estados no quieren afrontar la situación por la cual están pasando los y las comunicadoras por hacer su trabajo de informarnos sobre la corrupción o los fraudes electorales o la infiltración del narcotráfico en la política. En este tema, sobre todo en materia de procuración de justicia, consideramos fundamental que la Corte le envíe a los estados el mensaje de que estas investigaciones no pueden ser desviadas, de que aquí no se trata de desacreditar a los periodistas. Nosotros hemos encontrado en visitas a la región que un periodista asesinado, esto pasa mucho. Les pongo un caso, un periodista asesinado por denunciar un golpe de Estado con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con amenazas de muerte. Resulta que las autoridades salen prontas a contestarle a la relatoría que ese asesinato no tiene nada que ver con el ejercicio de su profesión. Periodistas asesinados por denunciar corrupción policial, infiltración del narcotráfico, resulta que fueron asesinados en riñas callejeras o porque tenían amantes, o bueno, ahora nuevas hipótesis como que se suicidan y autodesaparecen sus restos.
Nosotros creemos que es muy importante que la Corte mande el mensaje claro de que tiene que haber hipótesis de investigación lógicas que tienen que ser agotadas. Eso no está en la discrecionalidad de los estados. Y en tanto los estados no quieren atender la situación dramática por la que está pasando la prensa, sería un momento estratégico fundamental para que la Corte pudiera poner de presente ese tema. Los otros dos grandes asuntos, y me voy a referir a ellos muy esquemáticamente porque me parece que no me queda mucho tiempo. El primero, digamos, es la relevancia actual del caso, que es el que acabo de mencionar, y la importancia de un pronunciamiento de la Corte en este sentido. El segundo es la competencia temporal. La Corte ha dicho que el móvil de la desaparición forzada puede caracterizar una violación a los derechos humanos. En este caso el móvil, no hay la menor duda, fue para castigar a Narciso por lo que había dicho y para impedirle que lo siguiera diciendo. El móvil queda demostrado con las pruebas que están en el expediente, lo sabe toda República Dominicana. Y la violación a la libertad de expresión empezó el día que desaparecieron a Narciso y continúa hoy y va a seguir hasta que Narciso aparezca o hasta que se esclarezcan los hechos. En este caso, salvo que la Corte interpretara que la presunción de muerte opera en contra de Narciso, es decir, en contra de la víctima, y por lo tanto entendemos que no está muerto y está desaparecido, se sigue produciendo de manera continuada y constante una violación del derecho a la libertad de expresión de Narciso, de sus colegas y de la sociedad dominicana. Tercer lugar y el último tema es la importancia de mantener los archivos. En este caso, la importancia de poner de presente cómo la destrucción de los archivos es un elemento constitutivo del delito de desaparición forzada de personas. En 3 de las 4 instancias en las cuales fue visto Narciso González, fueron destruidos o alterados los archivos policiales. En este caso, la Corte ya tiene una doctrina importantísima en el caso Araguaya, hay que desarrollarla. Los estados tienen que saber que tienen la obligación internacional de construir, de tener archivos, de elaborar archivos, de custodiar ese tipo de archivos policiales que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y de reconstruir esos archivos cuando han sido destruidos o sustraídos. La obligación de reconstrucción es una obligación importantísima, como lo alegamos en el caso Araguaya. Si en Alemania nazi encontraron costales enteros con información de inteligencia militar completamente destrozada y fueron capaces de reconstruirlos, ¿por qué no podemos nosotros reconstruir unos archivos sobre quién estaba de guardia el 26, el 27 y el 28 de mayo, los días que Narciso González fue visto con vida en instalaciones del Estado Dominicano? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Catalina Botero, relatora de Libertad de Expresión, por su presentación en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual concluyen las exposiciones que tiene que escuchar la Corte esta mañana y que han enriquecido realmente muchísimo sus elementos de información y de análisis para la decisión que la Corte tiene que tomar. Sin perjuicio del agradecimiento y reconocimiento que haremos al finalizar esta audiencia, quiero adelantar ese agradecimiento por parte de la Corte a todos los participantes. Le pregunto a los señores jueces y la señora jueza si desean formular alguna pregunta. En primer lugar, juez Eduardo Bío Grossi. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. La verdad es que no son preguntas, sino que me gustaría que en los escritos que presenten a futuro pudiesen el Estado, la Comisión y los representantes, si lo tienen a bien, ampliar un poco, precisar, ilustrarnos, por lo menos a mí, sobre el rol que juega el contexto en este caso, el contexto político a que se ha hecho referencia. Y lo digo porque el contexto político, por lo menos lo que he logrado percibir, tendría a estos efectos 3 etapas, o serían 3 contextos. El de que comienza en 1994 hasta el 2000-2001, del 2001 al 2007 y del 2007 a hoy. ¿Cómo ese contexto influye en este caso? Ese contexto político. Porque no
pienso que no son las mismas razones las que operan en los tres contextos. Voy a explicar. Es una duda que me quedó. La segunda se refiere a la referencia a la cuarta instancia. En cuanto a qué le corresponde, si todos sabemos que el Estado puede ser responsable por la acción de un órgano judicial. El órgano judicial puede, la acción del órgano judicial o la omisión del órgano judicial puede conllevar responsabilidad internacional del Estado. ¿Cómo se relaciona entonces esto con la cuarta instancia? ¿Tiene o no la Corte Interamericana competencia para analizar los hechos o no los tiene en ese tema? Me gustaría que me ilustraran un poquito más sobre el particular. También hay dos cositas procesales también que me interesa, señor presidente, que ojalá me lo pudieran ampliar un poco. Uno lo dijo la relatora en materia de libertad de prensa, es respecto a la tesis del suicidio. Efectivamente, la tesis del suicidio a lo mejor podría ser considerada o debería ser considerada, en fin, pero lo que no me calza es que quien se suicida no esconde su cadáver. Entonces yo ahí estoy con un... donde si alguien se suicida, ¿no es cierto?, queda el cuerpo allí, ¿no? Alguien. Entonces tengo un tema ahí que me gustaría que me lo precisaran también si fuera posible. Y lo último es a propósito de lo que ha dicho la doctora Botero, es que ella ha hecho una referencia a la situación de los periodistas en general en América. Y está bien, es su trabajo. El nuestro es abocarnos a este caso. ¿Cómo podría una corte aludir a una situación general en un proceso en que no se han acreditado, no se han alegado, no se han probado esos hechos tan generales? No quiero que me responda ninguna de las cuatro consideraciones ahora, sino que me gustaría que son ilustraciones para que me ayuden a pensar un poco en este caso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Biogrossi. Entendemos entonces que son apreciaciones y desarrollos que vendrían en los alegatos y observaciones escritas que se presentarían en su oportunidad. Muchas gracias, juez Biogrossi. Juez Anne Macaulay. My questions or requests for further information are directed presently to the state. Reference has been made to new or renewed, reopened investigation in 2007. And that the affidavits which you submitted to the court indicates that this investigation is in the charge of a commission of district attorneys. But there is nothing in the affidavits which indicates the reasons for the reopening of this new investigation, what steps have been taken, whether any results have occurred to date, and if it is still ongoing, in what direction these investigations are moving towards. So could you please, from the state, submit to the court a detailed and concrete, not general statements, as to what evidence you have ascertained from this 2007
reopen the investigation, and also